En todas las encuestas a nivel nacional se manejan dos puntos como sustanciales y de mayor preocupación para la ciudadanía. Por supuesto, el trabajo y por supuesto la seguridad ciudadana. Hablaremos ahora de seguridad ciudadana, más aún cuando se ha anunciado que el Plan de Seguridad Ciudadana Bolivia 110 prevé incorporar, ¿qué cosa? Prevé incorporar un sistema de alta tecnología para combatir a la delincuencia en territorio boliviano. El gobierno ha señalado que realizará una inversión de 105 millones de dólares. ¿Saben qué? En equipamiento de la policía. BOL 110 permitirá articular los esfuerzos de la policía boliviana, sistema de salud, defensa civil y bomberos en las tareas de seguridad ciudadana, atención de emergencia y desastres naturales. Como el propio Centro Nacional de Comando, Control y Comunicaciones, pero establecido en cada uno de los departamentos. Bueno, se está hablando de seguridad ciudadana y quien tiene toda la autoridad para hacerlo es el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor. Qué gusto contar con su presencia. Muchas gracias, María René, por su gentileza y a través de la gentileza de Cadena A, un saludo cordial a los distinguidos televidentes a través del programa Todo Pulmón. Venimos de una cumbre que reunía autoridades policiales, reunía a expertos y todos expresando la preocupación que tenemos los ciudadanos, seguridad, mayor seguridad para nosotros, para desarrollar nuestras actividades. Sí, evidentemente la sexta cumbre de seguridad ciudadana se han realizado religiosamente todos los años las anteriores cumbres. Precisamente cuando formulamos la estrategia de seguridad ciudadana y la sometimos a una evaluación externa a través de consultores que había contratado la CAF, nos decían que uno de los aspectos muy positivos que tenía esta estrategia es que tiene la capacidad de articular a los tomadores de decisiones de política pública en materia de seguridad ciudadana, y las cumbres sirven para eso, precisamente para paulatinamente ir internalizando las estrategias de seguridad ciudadana en todas las entidades del Estado. Antes, prefecturas y municipios pensaban que comprando patrulleros para la policía cumplían su tarea. Ahora se ha transversalizado mucho más las acciones, hay acciones preventivas, hay compromisos de inversión en infraestructura para facilitar una desconcentración territorial de la policía, hay operativos que se desarrollan a través de oficiales de enlace que acreditamos en las alcaldías y trabajan con las guardias municipales. Ese de repente es un aspecto muy objetivo. Hace 4 años atrás, María René, por ejemplo, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud decía que el promedio de consumo de bebidas alcohólicas en Latinoamérica era de 5.7 litros per cápita. Per cápita es fuerte. Y en el caso de Bolivia era 8.3. Es decir, estaba 50% por encima del consumo latinoamericano. La última cifra de la Organización Mundial de la Salud revela que Bolivia ha bajado de 8.3 a 5.9, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con que se han puesto límites en los horarios. Antes había tolerancia toda la noche, se han multiplicado los operativos, se han incorporado las alcaldías en estos operativos. O sea, hay una creciente respuesta cada vez como quisiéramos interinstitucional en las tareas de seguridad ciudadana, pero indudablemente, si bien no estamos en alerta roja porque estamos lejos de los indicadores de Latinoamérica, no estamos contentos porque hay criminalidad, hay sensación sobre todo de criminalidad. De 10 personas que usted les pregunta si han sido víctimas directas de un delito o alguien de su entorno familiar ha sido víctima directa de un delito, 4 responden afirmativamente, pero a esas mismas 10 personas les pregunta si se sienten seguros o inseguros, y 8 dicen que se sienten inseguros, ¿no? Entonces, ahora, bueno, dentro de esto sí hay un mapeo donde hay puntos críticos en diferentes dimensiones, con diferentes tasas de criminalidad, ¿verdad? De pronto el Alto es una zona de no solamente de inseguridad, es de violencia e inseguridad. Que constantemente está moviendo a los vecinos. Algunos puntos de Santa Cruz también, y tenemos también Pando como otro extremo donde hace falta seguridad.
Sí, definitivamente. Nosotros tenemos un territorio muy extenso. Son 109 millones de hectáreas. Para que la gente tenga una idea, son 109 millones de manzanos. Es el tamaño del territorio boliviano. Es un territorio enorme. Solo Santa Cruz es del tamaño de Japón. Entonces, es un territorio enorme. La población es dispersa. Y eso hace que cuando hay población dispersa, pues la vulnerabilidad frente al delito se presenta sobre todo en aquellas zonas donde la presencia institucional es débil, zonas de frontera fundamentalmente. Tenemos 7.000 kilómetros de frontera y si bien tenemos 30 puestos de control migratorio entre los fijos y móviles, no es suficiente. Pero el verdadero control además se expresa en una presencia interinstitucional del Estado y en muchos casos es débil en un territorio extenso. Por otro lado, evidentemente, María René, y este es un avance muy significativo que se ha trabajado con la policía boliviana. Tenemos una georreferenciación del delito, tenemos un mapeo de las principales ciudades, no es decir, las capitales, las ciudades intermedias, por zonas y una zonificación donde operan pandillas. ¿Dónde operan quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué tipos de delitos cometen? No es decir, esta georreferenciación que se ha trabajado muy intensamente en el último tiempo, se ha trabajado por dos vías, por el lado de la policía boliviana, que es una fuente primaria porque está todos los días patrullando las calles, y por el lado del Observatorio de Seguridad Ciudadana que se ha instalado en el Ministerio de Gobierno, ¿no es cierto?, que trabaja fundamentalmente con base en fuentes secundarias. Entonces, esto nos permite cruzar datos, pero lo importante, sobre todo, nos permite planificar la territorialización de la policía. Esa es nuestra insistencia. Ahora, dentro de esto, varios elementos. Lo principal, voluntad política, que la están demostrando todas las autoridades del gobierno central, departamental, municipal, en sus dimensiones. Definitivamente. ¿Verdad? Dos, policía. Una policía con mayores recursos, o ponemos asignación de recursos como algo genérico. No solamente policía, sino estamos hablando de asignación de pronto de recursos para educación, para información, para otro tipo de acciones además de las policiales. Sí, definitivamente. De repente somos conscientes de que una buena política de seguridad ciudadana debe equilibrar en una balanza la parte punitiva, sancionadora, con la preventiva, ¿no es cierto? La preventiva es fundamental porque sancionando no se resuelve la comisión de delitos, porque para sancionar hay que estar presente, neutralizando las acciones criminales, y no en todos los ámbitos está presente la policía. La violencia doméstica, por ejemplo, es un tema que se produce, como dice su nombre, dentro de un hogar. Entonces eso hay que trabajarlo con mucho énfasis en los valores, en el cohesionamiento de las familias, en fin. El tema de los muchachos en el colegio que son vulnerables a la trata de personas, son vulnerables al microtráfico de drogas, a la articulación a pandillas y que luego se convierten en organizaciones criminales. Hay que trabajar mucho con el entorno, hay que trabajar mucho en el sistema educativo, hay que trabajar mucho en los medios de comunicación. Chile, por ejemplo, ha tenido un plan muy exitoso. Es el país más seguro de Latinoamérica. Chile tiene, por ejemplo, 3.7 como promedio de 3.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, que representa el índice más bajo. Bolivia está con 10.7, Honduras está por encima de los 80. Es mucho. Pero ¿cómo lo ha logrado Chile? Lo ha hecho primero territorializando a su policía en el plan cuadrante que formuló precisamente Insulza cuando era ministro del Interior, y luego con un fuerte trabajo comunicacional, ¿no es cierto? En Chile han creado dispositivos de seguimiento a el trabajo de los medios de comunicación para que no se promueva la violencia, la droga, el vicio como valor, que muchas veces... que no se normalice el delito. Que no se normalice, porque a veces aparece inclusive como un factor cultural y de idiosincrasia, ¿no es cierto? Que lo promovemos y se va del control. Estados Unidos se le ha ido del control el tema de las armas, por ejemplo, lo ha promovido en muchos casos y ahora está tratando de dar marcha atrás. Entonces, esos son temas que hay que trabajar permanentemente, pero voluntad política sí, yo ahí no me puedo quejar. En general, no hemos tenido en estos años a alguien que politice con temas de seguridad ciudadana. Es un tema central. Primero, voluntad política, asignación de recursos. Se habla de 105 millones
de dólares. Y se habla de tecnología. ¿Es una asignación alta? ¿Es solamente para el 2016? ¿Va hasta cuándo? ¿Cómo? Es un proyecto espectacular, María René, desde el punto de vista de que va a ser una inversión gigante que va a hacer el gobierno nacional. 105 millones de dólares en tecnología. Básicamente es tecnología. Básicamente es tecnología. Usted en la cumbre hablaba de la instalación de cámaras y cómo éstas habían ayudado a la resolución de muchos casos, pero también habían cumplido una acción preventiva. Cuando hablamos de tecnología, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de muchos dispositivos. Las cámaras son fenomenales porque multiplican la capacidad de vigilancia de la policía, ¿no es cierto? No es lo mismo un policía caminando por las calles que un policía mirando diferentes puntos de la ciudad en 10, 12, 15 cámaras. ¿No es cierto? Que le están mostrando imágenes y él va anotando, procesando, coordinando operativos. Entonces las cámaras de videovigilancia son muy exitosas, es el mejor dispositivo desde mi punto de vista en nuestra experiencia estos años. Afortunadamente dimos este salto hace 4 años instalando 130 cámaras que habíamos conseguido de donación, luego el Ministerio de Gobierno fue comprando otras. Hoy día tenemos 1.900. Con este proyecto vamos a llegar a 3.500, pero con otros compromisos que han asumido los gobiernos subnacionales, yo calculo que en un par de años vamos a estar más o menos en unas 5.000 cámaras. Y esto nos va a ayudar muchísimo. Pero este proyecto además contempla toda una integración tecnológica. Tenemos helicópteros en Santa Cruz, pero vamos a tener drones. Obviamente por nuestras condiciones fisiográficas y de altitud. No es muy fácil de desplazamiento de helicópteros en altura, ¿no? Los helicópteros. Y estás hablando de 3 departamentos. Bueno. Sí, fundamentalmente el Alto, Cochabamba, La Paz. Entonces ahí vamos a adquirir unos drones policiales, que no son estos juguetitos que hacen unos pequeños vuelos. No, estos drones policiales tienen un equipamiento con luz infrarroja, con cámaras, son capaces de transmitir, casi cumplen prácticamente la tarea de un avión, ¿no? Entonces, de un avión no tripulado. Entonces nos va a mandar imágenes con esa articulación que vamos a hacer del sistema. Las imágenes que se capturen desde el patrullaje aéreo se van a transmitir a la sala de monitoreo y se van a distribuir inclusive a las computadoras que van a tener o las tablets que van a tener las patrullas terrestres, porque también vamos a comprar patrulleros inteligentes, inclusive al celular de un policía que va a estar parado en una esquina. Cerca. Sí, y eso permite, a partir de unos centros automáticos de despacho que se llaman así los CADIs, articular los operativos, porque evidentemente cuando se manda una imagen y se advierte una situación de un evento de emergencia, entonces se ve qué patrullas tenemos más cerca y rápidamente se coordina el operativo a través de un sistema de comunicación encriptado. Vamos a renovar también el sistema de comunicación de la policía encriptado porque es invulnerable a fallas de transmisión o a penetración de otros tipos de radiocomunicación. Ahora, dentro de esto, ministro, estamos hablando de voluntad política, asignación de recursos, tecnología de primer nivel, de última generación. Recursos humanos, en esto son fundamentales. Hablamos de un control por aire, un desplazamiento de estos drones policiales, el trabajo con tablets específicas, se está renovando esta parte. ¿Qué pasa con la policía? Lógicamente que nuestro siguiente paso es trabajar la reforma y modernización de la policía boliviana. Hemos visto diferentes experiencias. Muchas experiencias en nuestro país no han dado resultados, ¿no es cierto? Que se han desarrollado históricamente, pero hemos visto experiencias exitosas en Colombia, en Chile, en Ecuador. ¿Bajo qué conceptos estamos trabajando nuestra propuesta de modernización de la policía? Primero, lógicamente, una continua política de mejoramiento de las condiciones materiales de vida y trabajo, que ese es un aspecto elemental. Segundo, una cualificación de los recursos. Hay que cerrar las brechas tan distantes que existen entre las ESVAPOLES y la ANAPOL. Hay que, revisar los programas curriculares, multiplicar la formación posgradual, darle más estabilidad a la especialidad, porque
que ahora hay demasiada rotación, ¿no es cierto? Entonces la acumulación de conocimientos experienciales no permite que sean aprovechados necesariamente en todos los casos. Luego queremos ampliar la carrera del servicio activo. La edad de jubilación es muy temprana cuando todavía podemos explotar más, entre comillas, a esos policías que han adquirido experiencia. Queremos hacer una serie de ajustes en la carrera policial, ajustes asignando puntajes que fortalezcan la meritocracia. Por ejemplo, queremos articular este proceso además al proceso de desconcentración territorial, y eso significa construir policía comunitaria, policía que interactúa permanentemente con la comunidad y asignarle puntajes de incentivo a esas tareas. Luego queremos controles cruzados, el mecanismo de estaciones policiales integrales, que es un diseño muy boliviano que lo incorporamos en la Ley de Seguridad Ciudadana. Si bien se inspira en la territorialización de la policía aplicada en el plan cuadrante de varios países, que un poco sustituye el sistema modular de organización policial. En el caso boliviano lo combinamos según los casos, pero en última instancia implica un despliegue de la policía al territorio. Ahora, esto significa reingeniería institucional, significa que un mínimo número de policías deben quedar en tareas burocrático-administrativas y el grueso de los policías debe ser reasignado a tareas fundamentalmente de seguridad ciudadana. ¿Sin incrementar el número? También incrementando el número. En los últimos 8 años hemos tenido un promedio de 1000 policías de crecimiento vegetativo promedio año. Pero estamos hablando de base, estamos hablando de oficialía. Estamos hablando en general en números globales, ¿no? Okay. En números globales. ¿Y por qué? Porque fíjese, hace el año 89, en los primeros años de la década de los 2000, la relación era de un policía por cada 400 habitantes. Ahora tenemos un policía por 297 habitantes y queremos llegar al estándar internacional que dice 1 por cada 250 habitantes. O sea, vamos a seguir fomentando esvapoles en ciudades intermedias, en fin, pero nuestro desafío es cualificar. Hemos incrementado la cantidad, pero todavía no hemos avanzado en la cualificación. Y el tema de la transparentación pasa por controles cruzados. Por eso viene el concepto de estación policial integral. ¿Qué significa integral? Que la seguridad ciudadana se trabaja bajo un concepto de integridad donde se articula el trabajo de la policía con Ministerio Público, brigadas defensoriales, jueces contravencionales y casas desconcentradas del sistema de justicia. Entonces hay un trabajo multidisciplinario y unos controles cruzados, pero también un trabajo más estrecho con la comunidad. Entonces, para frenar la corrupción, de lleno para frenar la corrupción, porque es uno de los grandes cánceres, ¿no? En este momento, no solamente en la policía. Sí, definitivamente, y es un problema de las policías en general en muchos países. Queremos frenar la corrupción, mejorar la calidad profesional y humana de nuestros policías. No vamos a dudar de su capacidad, experiencia, lo ha destacado siempre el presidente Morales, ¿no? Cuando la policía se pone las pilas, realmente resuelve casos que parecen imposibles, ¿no? Pero a veces cuesta que se pongan las pilas. Ahora, en algún momento, viendo un reportaje de la televisión chilena, cuando hablaban de la situación de los carabineros chilenos, se decía, no necesariamente es un incremento en el salario, sí en el concepto de compensación global, como un incentivo para un comportamiento ético, un comportamiento eficiente y una constante capacitación. ¿En qué sentido? Un extraordinario seguro médico, de pronto una jubilación muy interesante, de pronto otro tipo de condiciones. ¿Se está contemplando este tipo de compensaciones globales como elementos para incentivar la lucha en contra de la corrupción? Haciendo un reportaje a gente en frontera con Bolivia, lamentablemente, un policía decía, uno de estos carabineros decía, prefiero denunciar porque gano puntos y eso me acredita una mejor jubilación que ser tentado por unos cuantos dólares, miles de dólares tal vez. Sí, fortalecer la carrera definitivamente es un aspecto clave, ¿no es cierto? Fortalecerla, resguardarla, incentivarla, porque el policía en determinado momento tiene que poner en una balanza. Preserva su carrera, que escatológicamente es sacrificada, pero ascendente, ascendente, o
echa abajo todo por una dádiva muy circunstancial, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que retrabajar, la puntuación de la carrera indudablemente. Bueno, hay grandes desafíos, ministro. Yo le agradezco mucho que haya parado por Cadena A para darnos estos detalles. Son generales, pero hay planes ambiciosos de cara a fortalecer la seguridad en el país. Queda algo pendiente, el ciudadano. Con esto cerramos. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Bueno, muchas cosas. Yo creo que hay dos tipos de delitos. Podemos clasificar los delitos en dos grandes grupos. Hay unos delitos que son graves y hay otros delitos que se los llama comúnmente de bagatela, ¿no? Son los delitos callejeros, digamos. No es lo mismo que a alguien le quiten su celular que lo atraquen violentamente con un arma de fuego o con un arma contundente o punzocortante. Los delitos graves generalmente son planificados premeditadamente, muy cuidadosamente planificados. ¿Y dónde se planifican? En el entorno de la víctima. Siempre se van a planificar en el entorno de la víctima. Es decir, una persona que es secuestrada, violada, asesinada, una víctima de trata, de estos delitos graves, siempre es objeto de un seguimiento, de un trabajo de seguimiento, de un trabajo de acercamiento, de un trabajo de ganarse confianza. ¿Y qué hacemos generalmente las personas? De lo que menos nos ocupamos es de nuestro entorno. Sí. Los padres no averiguamos el entorno de nuestros hijos, ¿no es cierto? No averiguamos el entorno familiar de los compañeros o amigos o vecinos de nuestros hijos o de nuestros, a veces de nuestro entorno laboral, en fin. Entonces son cosas que hay que ir empezando a prever, independientemente de trabajar valores, trabajar concienciación y muchos aspectos. Hay que empezar a tomar medidas precautorias desde los mismos ciudadanos. Nosotros poner más atención a la seguridad ciudadana. Es un problema de todos, la solución recae en todos. Ministro, muchas gracias.